Déjame arrancar hoy por algo que puede sonar a autobombo, pero que en realidad no lo es. Porque vos me ves acá delante de todo este tinglado, pero en realidad yo fui el último en sumarme a este proyecto. Cuando me convocaron ya había un batallón de otra gente laburando en esto, empezando por Alan, por Manuela, por Rocío, a quienes ves todas las semanas, pero incluyendo también a toda la gente a la que no ves ni vas a ver. El equipo de producción, los camarógrafos, no solo los que están acá, sino los que salen a hacer las notas y las entrevistas, los guionistas, el equipo de postproducción, el equipo de dirección que está laburando a la par nuestra. Toda esta gente es la que consigue hacer que el programa se articule de tal manera que fluye como el agua, que parece hasta fácil cuando en realidad es un laburo chino. Y es acá donde viene un poco lo del autobombo, digo, porque yo también veo el programa desde casa, como vos, a pesar de que lo conozco desde adentro. Pero me gusta verlo para ver cómo quedó, para ver cómo se fueron armando todas las partecitas. Y la verdad es que cuando lo veo, me da orgullo. No orgullo de mí, obviamente, me da orgullo el programa, porque lo veo y la verdad que me parece que sinceramente anda, que funciona, que sirve, que lo que hace está bueno. Y me parece que lo que se propuso hacer la televisión pública y este equipo de producción es verdaderamente útil. Repasamos muchos de los palos que nos hemos pegado en estos 40 años de democracia, pero también creo que conseguimos explicar bastante bien que nos hemos sobrepuesto a casi todo, precisamente porque hemos elegido seguir viviendo en democracia. La democracia es el sistema que debería permitirnos, por definición, mejorar sistemáticamente nuestra forma de vivir. Pero para que esto se dé, tienen que confluir dos factores. Primero, que las instituciones funcionen como deben. Claro, es acá donde me vas a decir, pero la mayor parte del tiempo las instituciones no funcionan como deben. Y es ahí donde entra a jugar el segundo factor, que es la presión popular, o si querés, la lucha popular, la potestad que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de presionar a las instituciones para que hagan lo que tienen que hacer. Cuando el pueblo argentino toma una lucha o una causa como suya, verdaderamente es imparable. Y hoy lo vamos a ver en acción, en el contexto de uno de los hechos más terribles de la historia argentina de fines del siglo pasado, el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Pero también vamos a jugar con la frase misteriosa, vamos a recordar el cumple número 70 de Charly García y vamos a entrevistar a una persona que es un símbolo, que es parte esencial, diría yo, de un símbolo, uno de los símbolos más grandes de la democracia argentina, que son las Madres de Plaza de Mayo. Me refiero a la inoxidable Tati Almeida, aquí en un ratito nada más, en el estudio 1 de la televisión pública. Parafraseando a otro de los protagonistas de este episodio, quédate, que no te vamos a defraudar. Ya está Alan Longi con nosotros aquí en el piso, con él vamos a hablar del caso Cabezas, pero antes tengo que presentar la frase misteriosa del día, de la noche. Digo, no la spoilees porque estoy seguro que esa, a pesar de tu juventud, te la debes acordar. ¿Cuál es la frase misteriosa de hoy? Ramal que para, ramal que cierra. A ver quién la recuerda sin googlear. Pero bueno, caso Cabezas, de eso era lo que teníamos que hablar, ¿no? Digo, un caso que quizás sería muy fácil encasillar simplemente por sus componentes puramente policiales, pero que tiene, me parece, una relevancia todavía hoy contemporánea muy grande, porque en el fondo se trata de la historia de un señor, como tantos otros que existen hoy todavía, cuyo poder es tan grande que piensa que la impunidad forma parte de sus derechos, ¿no? Exactamente, es una historia que comienza el 25 de enero del año 1997, la historia criminal, en realidad con un crimen impropio para cualquier democracia que se precie de tal y con plena vigencia de la libertad de expresión. Decíamos que una historia que empieza mucho antes, porque también hoy parece impropio pensar que alguien puede parecer invisible por no ser registrado por ninguna cámara. En el 97 eso era posible y tenía esa chance uno de los empresarios más poderosos de la República Argentina, Alfredo Chabrán. Por él comienza esta historia. El asesinato de Cabezas es un punto de inflexión
¿Por qué la sociedad se moviliza por el crimen de José Luis? Porque entiende que en este mensaje hacia el desilenciamiento, hacia la prensa, había también un mensaje hacia toda la sociedad. Nosotros sabíamos que a José Luis lo había matado una mafia por una foto. Sacó a la luz a un tipo que no tenía que salir. Cuando vieron que asesinar a un periodista en el contexto de la recuperación democrática lograba lo opuesto, nunca más se asesinó a un periodista. José Luis Cabezas era reportero gráfico. En la madrugada del 25 de enero de 1997, a un costado de la Ruta 11, a la altura de General Madariaga en la provincia de Buenos Aires, su cuerpo fue hallado dentro del auto que usaba para ejercer su trabajo. Estaba esposado, calcinado y con 2 tiros en la cabeza. Casi un año antes, en marzo de 1996, la revista Noticias había publicado en la tapa una foto suya en la que se vio por primera vez el rostro del empresario Alfredo Chabrán. La oscuridad grita, hay silencios que gritan. Lo que nos llamó a nosotros la atención al principio de Chabrán era que era un personaje que nadie se animaba a mencionar, y eso despertó la lógica curiosidad de que algo debía haber para investigar detrás de algo que estaba tan oscuro, ¿no? Llamaron desde distintos estamentos del poder político y sindical y eclesiástico para decir: no lo molesten, no hagan nada, es un hombre que le gusta el bajo perfil, ¿no? Y después pasó que en esa investigación un compañero de trabajo junto con un fotógrafo fueron agredidos por la custodia de Chabrán en su mansión de Martínez, que incluso le llegaron a disparar, no para impactarle, pero para que no saquen fotografía de lo que era un paredón, no se veía más allá porque era una fortaleza. Primero un perfil, ¿quién era? El segundo paso fue que no había fotografías, que no se lo podía fotografiar, lo que nuevamente volvió a llamar nuestra atención. Pero en aquel momento todavía se creía que con determinado tipo de contactos se podía hacer invisible. La impunidad es eso, la invisibilidad. La única condición que impuso Chabrán es que no le saquen fotos. Y fue en ese contexto que Chabrán lanza cuando se le pregunta por qué no las fotos, y dijo que ni los servicios de inteligencia tenían una foto de él, y que sacarle una foto a él era como pegarle un tiro en la cabeza, ¿no? Si bien había construido fuertes lazos con el gobierno de Carlos Menem, Alfredo Chabrán no era un personaje conocido por el gran público. Su crecimiento en el área del correo privado y la seguridad aeroportuaria siempre fue de la mano de un perfil deliberadamente bajo. Ese halo de misterio generaba obviamente mayor interés periodístico. Era etapa previa de la campaña electoral de la salida de Menem. Menem todavía tenía expectativas para poder lograr una nueva modificación, una interpretación de la Corte que pudiera habilitarlo a un tercer periodo, o sea, una segunda reelección. Duhalde, que era su contrincante, era quien se oponía. En el medio de toda esa historia estaba Cavallo denunciando a Chabrán. A Cavallo lo que le preocupaba era que era un monopolio. El nombre de Alfredo Chabrán cobró notoriedad pública después de que el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, lo acusara en la Cámara de Diputados de liderar una mafia que controlaba la entrada y salida de bienes del país. Se dan el lujo de no dar la cara. No se conoce qué cara tienen. Yo sí la conozco porque a mí me vinieron a ver. Yo no lo conocía al señor Alfredo Chabrán, solo había escuchado sobre la leyenda de que era el hombre que estaba detrás de todas estas empresas, pero nunca aparecía. Y además yo miraba a quiénes eran los accionistas y él no aparecía nunca, salvo en Ocasa y en alguna otra empresa a la que me voy a referir luego. Yo recibí al señor Alfredo Chabrán en mi despacho y le pregunté si él era dueño de todas estas empresas. Y me dijo que sí. Después de tener mucho tiempo de investigación, logramos dar con Chabrán y que José Luis consiga la famosa foto que le puso rostro público, ¿no? La edición de la revista Noticias, con la imagen de Chabrán en la portada, salió el 3 de marzo de 1996. Desde ese día y durante los meses siguientes, Cabezas fue amenazado en más de una ocasión.
En el verano del 97, él y el periodista Gabriel Michi volvieron a Pinamar para cubrir la temporada. La última noche que estuvimos juntos con José Luis fuimos a cubrir la fiesta de Oscar Andreani porque era como un evento muy importante de Pinamar. Nosotros llegamos la noche de la madrugada del 24 al 25 de enero y alrededor de las 4 de la mañana yo decido irme. Esto era un sábado, la madrugada de un sábado. Y José Luis me dijo que él se quería quedar. Entonces él se queda con nuestro auto, el auto que nos había alquilado la revista, que era en general lo usaba yo. Y bueno, ahí fue el último contacto que nosotros tuvimos. Al otro día, José Luis, habíamos quedado en reunirnos a las 2 de la tarde para hacer nuestra recorrida habitual. José Luis no aparecía. Entonces ahí empezó mi búsqueda y finalmente termino llamando al comisario de Pinamar, Alberto Gómez, y le pregunto a Gómez si sabía algo de José Luis Cabezas. Le digo, no sabemos nada desde anoche que lo dejamos en la fiesta de Oscar Andreani. Y él me pregunta en qué auto se movían ustedes. Y yo le digo, en un Ford Fiesta blanco. Y él me dice, uy, me parece que tengo una mala noticia para darte. A las 5:10 del sábado el fotógrafo fue visto vivo por última vez. Salía de la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani en Pinamar, a bordo de un Ford Fiesta blanco, que fue encontrado a las 6:30 por un peón rural, calcinado completamente. Y en un momento me muestran un manojo de llaves, donde yo reconozco las llaves de nuestra oficina en Pinamar. Y yo tenía otro juego, lo comparamos, eran iguales. Ahí me permiten entrar a la cava. Bueno, vi ese cuadro terrible que nunca voy a olvidar, porque estaba todavía lo que quedaba de José Luis allí. Y nos enteramos por la radio. Hubo un flash informativo que dijo que habían encontrado calcinado a un reportero gráfico de la revista Noticias. Mi mamá dijo, es mi hijo. Yo dije, mamá, no seas ridícula. No, porque Madariaga está cerca. Bueno, mi papá, nada, por Dios, mi hijo. Y mi hijo, que en esa época tenía 9 años, el del medio, salió corriendo a la calle diciendo, mataron a mi tío. Que ni siquiera nosotros sabíamos nada. Para nosotros había sido un accidente. Gran laburo de archivo, vimos, pero también hay un gran laburo de producción periodística que tiene que ver con las personas con las que conseguiste hablar para hilar esta historia. Sí, desde Gabriel Michi, que era su compañero de laburo, trabajo, Fontevecchia, que es el dueño del medio también, y sobre todo la familia que va descubriendo después del crimen qué era lo que había pasado y por qué era necesario, además, empezar a luchar, como ya lo venía haciendo, porque la respuesta del periodismo y de la sociedad fue realmente impresionante. El lema, no se olviden de Cabezas, sigue hoy presente en varias redacciones y cada 25 de enero recorre el país y sobre todo en Pinamar y las distintas asociaciones periodísticas. Una reacción que permitió afortunadamente dar con los culpables de este brutal asesinato, aunque en el medio la política también metió la cola. La reacción inmediata del periodismo fue una gran confusión, una gran congoja. Estábamos acostumbrados a las amenazas, a algunos aprietes, a algunos golpes, pero no estaba la variable muerte. Los trabajadores de prensa de todos los medios cumplieron a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde un minuto de silencio en memoria de José Luis Cabezas. Llegamos a un minuto de silencio por José Luis Cabezas. Con un minuto de silencio le honramos a José Luis Cabezas. Realmente esa frase que dicen los muchachos y que en la que estamos metidos todos es: no nos olvidemos todos de José Luis Cabezas. Al repudio general de la sociedad y el reclamo de justicia se sumó en el caso de los funcionarios nacionales y provinciales la necesidad de alejar cualquier sospecha que pudiera vincularlos con el asesinato. Evidentemente que matar de la forma en que se ha hecho, esposado, rociado de nafta, prendido fuego, ubicado en un lugar donde sabía se lo iba a identificar en horas, evidentemente es un mensaje del crimen organizado. Duhalde se preocupó más que Menem, y además, bueno, con lógica que se preocupara más que Menem, porque era la policía de él la que estaba involucrada. Menem reacciona inmediatamente tratando de minimizar el caso, diciendo que era un hecho policial,
que no tenía connotaciones políticas y que era en todo caso un tema de responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Es un acto de salvajismo que no se compadece con nuestra gente, con nuestro pueblo. ¿Qué ha dispuesto usted, señor presidente, respecto a este tema? ¿Qué ha dispuesto usted respecto a este tema? Se investigue hasta las últimas consecuencias y la cooperación de la Policía Federal Argentina con todos sus elementos técnicos para que lleguemos a determinar quién es el autor material del hecho y, por supuesto, eventualmente, si es que hay algún autor intelectual. Cuando yo llegué a la causa, ya estaba inmersa en la causa la pista de los famosos Pepitos. 5 detenidos entonces, 4 hombres y una mujer. Ella es Pepita la Pistolera. Con este apodo se conoce a la marplatense detenida hoy por su presunta vinculación con el caso Cabezas. El juez estaba totalmente convencido que José Luis había extorsionado a Pepita la Pistolera, que era una jefa de un cabaret, una persona que vivía de la prostitución, tenía cabarets en Mar del Plata. El mismo presidente Menem, que había dicho esto es un tema policial que no tiene connotaciones políticas, mandó a su ministro de Interior, Carlos Corach, y a su secretario general de la presidencia, Alberto Coan, cuando detuvieron a Pepita la Pistolera y su banda, a Dolores a hablar con el juez y decir que el caso estaba resuelto. El señor juez nos ha ratificado en forma terminante que el arma capturada, una de las armas capturadas, de acuerdo a la pericia, es indubitablemente el arma con que se cometió el asesinato del señor Cabezas. De esa manera se quitaba de la escena a un hombre que era un socio político y económico del gobierno de Menem, como era Alfredo Chabrán. La investigación iniciada en Mar del Plata partió de pistas falsas o fabricadas para desviar la instrucción. Fueron excarcelados. Margarita Di Tulio había sido procesada porque el juez Macchi consideró que había sido la instigadora del homicidio. Los reclamos por el esclarecimiento del crimen se multiplicaron en los medios y también en las calles. El pedido de justicia se resumió en una frase que se volvió un emblema. No se olviden de Cabezas. ¿Quién era mi hermano? ¿Quién era este tipo? Para que venga tanta gente. No podía entender la magnitud de lo que había pasado. No lo quería creer. En medio de la alta participación y movilización, se produjo un giro en la investigación. Y después aparecen los denominados horneros, que confiesan haber participado del crimen, aunque no haber sido los ejecutores. Y le apuntan a Gustavo Prelleso, que cuentan que este policía, que había tenido base en Pinamar en su momento, lo llevó ahí para cometer hechos delictivos y apretar a alguien, a un fotógrafo. La noche del crimen, ellos lo acompañan a Prelleso al secuestro de José Luis y que Prelleso termina ejecutándolo sin que ellos supieran que iba a pasar eso. Empieza con el sistema Excalibur, los cruzamientos de llamados, y ahí surge el dato de que Prelleso tenía muchos contactos con el jefe de la custodia de Alfredo Chabrán, Gregorio Ríos, en horarios inusuales, y también con el propio Alfredo Chabrán. En Argentina, el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas adquirió una connotación política luego que un influyente empresario supuestamente ligado al presidente Carlos Menem fue vinculado con este caso. Con la detención de Gregorio Ríos, los investigadores volvieron a la carga sobre el entorno del empresario y sus vinculaciones con Gustavo Prelleso. ¿Por qué ahora? Mire, doctor, ahora por el caso Cabezas circularon y muchas versiones circularon y algunas me vinculaban a mí. Alfredo Chabrán, un mega empresario de los más poderosos o el más poderoso de Argentina, con una fortuna calculada de 4.000 millones de dólares en ese momento, que se relacionaba con un policía de bajo rango, sin ningún tipo de poder, se suponía. No había lógica alguna, salvo que le haya encargado algo, como por ejemplo este crimen. Cuando ya había pasado más de un año y 2 meses del crimen,
la mujer de Gustavo Prelleso, que también era policía, Silvia Belauski, y que estaba detenida por haber pedido los antecedentes de José Luis Cabezas previo al crimen, se quiebra y cuenta que su marido le confesó el crimen y que el que dio la orden fue Alfredo Chabrán. La justicia determinó que por orden de Chabrán, organizado por Gregorio Ríos y con la operatividad de Prelleso y los horneros, se montó un plan criminal para asesinar a José Luis Cabezas. Y ahí el juez decide la detención de Chabrán. Ya había muchísimas pruebas en el expediente, pero eso termina de definirlo. Dicta la captura de Chabrán, Chabrán se escapa. Alfredo Chabrán pasó a la clandestinidad. El empresario se convirtió en el hombre más buscado del país, declarado prófugo de la justicia por las sospechas de haber sido el autor intelectual del crimen de José Luis Cabezas. Se esconde en una estancia, la estancia San Ignacio en Entre Ríos, una de las tantas que tenía, y cuando llega la policía al lugar, se termina suicidando el 20 de mayo de 1998. Eran las 13:25 cuando el estampido de una escopeta calibre 12-70 que Chabrán usaba normalmente para cazar jabalíes provocó el estupor de los presentes. Al abrir la puerta, la policía encontró el cuerpo boca abajo de un hombre que respondía a las características físicas del empresario. A su lado, la escopeta. Por el homicidio de Cabezas fueron condenados a prisión perpetua los policías Gustavo Prelleso, como autor material del crimen, Aníbal Luna y Sergio Camarata. La justicia también condenó a José Luis Auge, Horacio Braga, Sergio Gustavo González y Héctor Retana, todos integrantes de la llamada Banda de los Horneros. La misma condena fue dictada para Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Chabrán, y para el comisario Alberto Gómez por liberar la zona. Desde 1997, cada 25 de enero se recuerda a José Luis Cabezas. Su nombre, su rostro, su trabajo se volvieron estandarte del derecho a la libertad de prensa. No sé qué te pasa a vos, pero a mí pocas cosas me frustran más que cuando ocurre un hecho desgraciado y las instituciones no consiguen hacer justicia. ¿Qué sigue siendo Time Warp, Rocío? Bueno, sigue siendo una tragedia. Estamos hablando de este hecho que ocurrió en la noche del 15 de abril de 2016 y la madrugada del 16, cuando 5 jóvenes fueron a una fiesta de música electrónica que justamente tenía ese nombre, Time Warp, que fue en Costa Salguero, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y es un caso importante porque expone muchas cosas, porque se intentó de alguna manera poner el foco en el consumo de drogas por parte de estos jóvenes y no tanto en la responsabilidad de los organizadores, de los... Exactamente, ¿no? Siempre se intentó culpabilizar a esos chicos y no se puso el foco en las responsabilidades de empresarios, también de funcionarios de la política, de un evento que estuvo plagado de irregularidades y donde no se garantizaron las condiciones sanitarias básicas, te diría. Y también expone la necesidad de hablar de la política de reducción de daños, que me parece que es algo que hay que profundizar en cuanto al consumo de drogas. En este informe lo que hicimos fue reconstruir, por un lado, qué pasó esa noche y esa madrugada, pero también contar qué pasa con una causa judicial que no avanza. Time Warp es un festival internacional de música electrónica nacido en Alemania en los 90 que se exporta a todo el mundo. En nuestro país, sin embargo, es sinónimo de tragedia. El 16 de abril de 2016 pasó una cosa horrorosa en la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires. Había una fiesta electrónica, un grupo de chicos bailando. Lo que pasó es que las autoridades policiales y las administrativas no hicieron su trabajo, las drogas circularon de una manera colosal y algunos chicos murieron de una manera tremenda. Yo a punto tal que recuerdo que el doctor Crescenti, que es el que vemos por la tele, pues el doctor del SAME, que siempre aparece, cuando declaró, nos dijo que nunca había visto nada igual.
La investigación, que en un comienzo estuvo a cargo del fiscal federal Federico Delgado y del juez Sebastián Casanello, determinó graves irregularidades tanto de parte de los organizadores como de las autoridades de la ciudad que debían controlar el evento. Ya cuando llegamos, nos metimos en el estacionamiento, 3 pisos, nos tocó en el piso de arriba y ya me empezó a agarrar una sensación de claustrofobia, desde acá no me voy fácil. Y entramos en la fila pasó rapidísimo. Yo la otra fiesta electrónica que había ido, me cachearon hasta me hicieron levantarme el corpiño y en esta no me dijeron nada, me dejaron pasar así nomás y a todas las personas que estaban adelante y atrás. Eso no me lo olvido más. El predio estaba preparado para recibir 13.000 personas, pero esa noche asistieron más de 20.000. A la escasa ventilación, el hacinamiento y la ineficiente atención médica se sumó un punto clave: el corte del suministro del agua en las canillas de los baños. ¿Para qué? Para obligar a los asistentes a comprar agua embotellada por los organizadores, que se vendía a precios exorbitantes. El cóctel fue fatal. Todo el mundo muy aglomerado ahí y se notaba que había más gente de la que tenía que haber. Fui a comprar un agua, hacía mucho calor y fila de, no sé, 100, 200 personas, todos ahí aglomerados para comprar agua. Fuimos para el baño y no había agua. Abríamos la canilla y no salía nada. Y en un momento me empecé a descomponer del calor que hacía y me fui para afuera con una amiga a fumar un pucho y vemos que pasa una camilla con un chico tieso así. Y ahí la miré y le dije, nos vamos a la mierda. 5 jóvenes de entre 20 y 25 años murieron en la primera noche de la fiesta Time Warp, organizada en el complejo Costa Salguero, en la ciudad de Buenos Aires. Además, decenas de jóvenes debieron ser hospitalizados, algunos en terapia intensiva. Cuando empezó el problema no había ambulancia, no había inspectores, no había médicos y había poca policía. Eso llevó a que se produzcan los hechos desgraciados de la muerte y muchos chicos quedaron traumados y algunos lastimados, que fueron todos hospitalizados. La investigación identificó responsabilidades compartidas entre los empresarios vinculados a la organización y explotación comercial del evento, a cargo de Del Producciones, funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fuerzas de seguridad, quienes para desligarse de los hechos hicieron todo lo posible para depositar la culpa en los jóvenes por el consumo de drogas. Esta maniobra contó con la ayuda de una pericia toxicológica deficiente. Mientras tuvimos el expediente nosotros, con el juez Casanello, habíamos logrado procesar a este triángulo. En 2016, Stinfale estuvo detenido 70 días y quedó procesado por homicidio culposo, lesiones culposas y como supuesto facilitador del lugar donde se vendía la droga, pero luego esa decisión fue revocada. Tras señalar al abogado como uno de los máximos responsables, el fiscal Delgado y el juez Casanello fueron apartados de la causa en 2017. El juez ese caso lo consideró como un delito, procesó a este trípode, muchas personas, no recuerdo cuántas, pero muchas personas, más de 10, creo que en total fueron varias tandas, y después se cuestionó el trabajo primero de la Fiscalía y después el del juez por básicamente diciendo que no éramos imparciales. Los superiores nos apartaron, salimos de la investigación y obviamente le perdimos el rastro. La causa pasó primero a manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y posteriormente a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien en 2020 sobreseyó al abogado Víctor Stinfale y a su socio Walter Santangelo. En 2021, Capuchetti dio por concluida la investigación e inició los trámites para elevar el caso a juicio oral y público, al poner el foco en los jóvenes y no en la negligencia de los organizadores. Yo creo que lo que más brumosidad había era en el rol de las autoridades administrativas del gobierno de la ciudad, que tenían que controlar cómo se organizó, cómo se desarrolló y cómo terminó esa fiesta, eso por un lado, y después había algunas polémicas en torno a quién había suministrado la droga, que eso nunca se pudo saber porque como nosotros
planteamos al juez, era una especie de mercado en el que se permitía que cualquier persona que tenía drogas sintéticas podía llevar, comprarlas y venderlas. La habilitación, la falta de controles y el resultado final, muerte, que hubo en Time Warp, si hacemos una extrapolación, no es muy diferente de lo que ocurrió en Cromañón. A lo mejor lo que está faltando allí, porque nunca se pudo probar, es el tema del pago de sobornos, para que sí existió y fue probado en Cromañón, y que no ocurrió así, por lo menos no está probado en Time Warp. A más de 7 años de la tragedia de Time Warp, el resultado de la investigación judicial solo genera frustración en los familiares de las víctimas. Esto que vamos a recordar ahora no ocurrió hace tanto, pero vale la pena porque es recordar a una celebración que a la vez nos permite a nosotros celebrar a una de las figuras más grandes de la música contemporánea argentina, ¿no? ¿De quién hablamos, Manuela Iriani? Sí, Charly García, el 23 de octubre de 2021 cumplía 70 años y esto no solo lo celebró él, sino que fue una especie de fiesta nacional, porque creo que todas y todos desde el punto del país en el que estuviéramos pudimos conectar con que esto estaba pasando. De hecho, Fernando Sánchez, el guionista que trabaja con nosotros, en uno de los textos que compartimos se preguntaba: ¿somos conscientes de la magnitud que tiene vivir en tiempo y espacio, ¿no? Con Charly García, ser contemporáneos. Yo al menos creo que no, o sea, creo que no terminamos de dimensionar, y ojalá este informe con algunas personas que son muy cercanas a su vida nos traiga algunas pistas para conectar con la magia que es esta presencia de Charly entre nosotras y entre nosotros. Charly García para los argentinos es un gran artista, es una usina creativa de canciones que atravesaron generaciones, distintas generaciones, y es un incansable creador de canciones populares. Eso es Charly García, un genial compositor. Pienso en Charly como pienso en Discépolo, ¿entendés? Como en personajes que son centrales a nuestra forma de ser y que ponen el dedo en la llaga de nuestras carencias y festejan nuestras alegrías. Charly es un tipo poderoso. Su música, su mensaje y sus canciones impacta en toda la sociedad. Aportó muchísimo al arte, a la cultura, al movimiento y hacer más feliz a la gente. Es todo lo que puedo decir. El 23 de octubre de 2021, Charly García cumplió 70 años y para celebrarlo, esa misma tarde se subió al escenario principal del CCK. Si vas a la derecha y que aplausos es mejor no estarse quieto que dormirse. Vigilante. Fue un reencuentro feliz. La reunión de 3 generaciones de argentinos y argentinas que nacieron y crecieron con las canciones de García, como la democracia de nuestro país, que también nació y creció con cada disco solista de Charly. Él debuta su carrera solista en el año 82 con el disco Yendo a la cama al living, que no es casualidad que ese disco aparezca también cuando empieza la transición democrática. Charly mezcla el mensaje con un toque de humor, como en Peluca Telefónica, donde dice sáquenla un poquito, o en temas como No bombardeen Buenos Aires, donde habla de esa contradicción entre estar en guerra con el país de donde salían los grupos que más nos gustaban de música. Y es un disco doble, aparte que trae la música de Pubis Angelical, y para mí es un disco tremendamente fundacional en cuanto a la cultura argentina. Grabado casi todo por él mismo, Yendo de la cama al living fue novedoso en su concepción y en su forma, pero la verdadera revolución García la desató con clics modernos. Estoy verde, no me dejas salir. Casi el mismo mes,
salieron Clics Modernos y la asunción del doctor Raúl Alfonsín. Y en Clics Modernos Charlie habla de lo que venía, y eso es muy interesante. El Charlie como una persona que sabe ver adelante. Clausura la década del 70 para inaugurar los 80, en el periodo democrático además. Y además se baja los pantalones en un gesto de absoluta libertad. Se adelanta a los hechos una vez más y recibe a la democracia con un gesto de libertad total. O sea, ya somos libres. Piano Bar, parte de la religión. Y cómo conseguir chicas completan la segunda mitad de los 80s y se convierten en clásicos ineludibles de la música argentina. A la manera de Charly García, también son reflejo de su tiempo y de su lugar. Al mismo tiempo que celebró el inicio de la democracia, Charly García enseguida se dio cuenta de la decepción democrática. Detectó que los problemas no se terminaban solamente con la democracia, ¿no? O sea, hubo un juicio de la Junta, pero también hubo un nunca más y un punto final, y después vino un indulto. Filosofía barata y zapatos de goma, el álbum que incluye la polémica y conmovedora versión García del himno nacional, inauguró los 90. Algunos años después, La hija de la lágrima dio paso a un sonido completamente nuevo. Ese es el inicio de la era Say No More. Eso es un gesto que no sé si está todavía suficientemente valorado, pero para mí lo convierte en un artista único, por tener la valentía de empezar de nuevo cuando ya era un artista consagrado. Yo creo que Charly, cuando declara eso de que él no tenía un plan B, que vivió su plan A, refleja un poco eso, refleja la voluntad puesta al servicio de una causa, y esa causa es la total expresión artística. No tengo un souvenir. Si bien la carrera de Charly comenzó en 1972, su repertorio solista es la banda de sonido de la democracia recuperada. Son 50 de sus ya más de 70 años, conectando con su antena de genio, con el arte y con su público de todo el continente y de todas las edades. Cuando Charly cumplió sus 70 años, pude vibrar desde adentro, aquel día desde el centro CCK, todo lo que ocurría alrededor de la cosa, la emoción de la gente. Pude ver el homenaje de sus amigos y colegas de toda la vida. Fue muy emocionante porque nos volvimos a juntar con El Zorrito, con Samalea. Hay que tener esa fábrica de canciones. Es un incansable compositor. Un grande. Sus nombres de pila son Lidia, Stella, Mercedes, pero si la llamo así creo que no la va a reconocer nadie. Para todos nosotros y para todas nosotras es Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo y la personificación de la resiliencia y de la juventud del alma. Hola Tati, bienvenida, infinito honor y alegría de recibirte acá con nosotros. Gracias a ustedes, chicas. Efectivamente, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿De dónde salió el Tati? Cuentan nuestros padres que cuando éramos chicas con mi hermana, que me llevaba 1 año y pico, había un matrimonio muy amigo y una piba de 12 años, Tati, jugaba con nosotros. Entonces mi hermana, que tendría 5 o 6 años, me empezó a decir Tati y ahí quedé, Tati. Tati, ¿qué recordás del 10 de diciembre de 1983, de la asunción de Alfonsín, de esas primeras semanas? Bueno, te imaginas, yo me acuerdo cuando fui a votar. Primero, yo desde que lo desaparecieron a mi hijo en el año 75, antes del golpe cívico-militar clerical. Soy católica, pero que le caiga el sayo a quien le caiga. Yo nunca jamás puse una bandera ni para 9 de julio, nada. Pero ese día, te juro, fue una emoción. Puse la bandera en el balcón, ¿viste? Cuando fui a votar, nos mirábamos. Había una cosa, mirá, me corre frío de recordar. Por fin votábamos un gobierno elegido por el pueblo, ¿no? Fue maravilloso ese día, te podés imaginar. Votamos, después vino mi hija
con el papá de mis nietos, bueno, tocando la bocina, así que fue una fiesta y mucha esperanza. Teníamos la esperanza que con un gobierno constitucional pudiéramos saber algo con respecto a nuestros hijos, ¿no? Y fue un día maravilloso. Después, bueno, sabemos qué fantástica la película 1985. Cuando ese juicio que hace Alfonsín, que fue la primera vez en la historia y en el mundo que civiles condenaron a perpetua a los militares, ¿no? Bueno, dijimos, ya está, hemos logrado, qué maravilla, se respira otro aire, qué sé yo, pero lamentablemente, apremiado por los militares, las leyes famosas, punto final y obediencia debida, ¿no? ¿Y cómo vivieron las madres línea fundadora? Digo, porque después de las leyes estas que vos estás mencionando, por sobre encima de eso vino la amnistía general que dictó Carlos Saúl Menem. Digo, ¿cómo atravesaban ese momento? Porque la verdad que la lógica indicaba que la impunidad iba a quedar así, ¿no? Bueno, justamente, después que estas leyes que no pudimos seguir juzgando en la Argentina, llegó este personaje que por razones obvias no lo nombro. ¿Y qué hizo este iluminado? Absolvió a los pocos que habían sido condenados. Además, pretendía tirar la ex ESMA abajo y hacer el gran parque de la reconciliación. ¿Qué reconciliación? Nada, ni olvido ni perdón, cárcel común y perpetua a los genocidas. Por supuesto no tiró la ESMA, ¿no? Y así fue que seguíamos exigiendo justicia legal, ¿eh? Jamás justicia por mano propia. No lo lográbamos para nada. Pasaron presidentes, todos, hasta que vino el 2003, nuestro otro hijo, Néstor Kirchner, que él mismo reconoció y dijo que se sentía hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Néstor fue el primer presidente que nos escuchó, no que nos recibió, que nos escuchó. Fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, querido, de un Estado presente. Y además, gracias a la lucha inclaudicable de los organismos y de tantísima gente que hasta ese momento ya nos acompañaban, se absolvieron derogaron las leyes de impunidad. Así que fue un logro total con Néstor. La misma política de Estado la continuó Cristina. Así que mira, querido, fueron 10 años tranquilos, nadie ofendía la memoria de nuestros hijos, los juicios continuaban condenando, y llegó la primer pandemia, Macri y compañía. No nos podemos olvidar uno de los primeros discursos de Macri. ¿Qué dijo? Ahora se les termina el curro de los derechos humanos. A los organismos de derechos humanos. Mirá quién habla de curro, ¿no? Pero ¿sabés qué? Nunca se imaginó Macri que se iba a encontrar con esa muralla de resistencia. O sea, no nos quedamos acurrucadas, no, hasta luego, las madres, las abuelas, ¿no? Al contrario, siguieron los juicios, seguimos condenando, ¿no es cierto? Y nunca nos vamos a olvidar de la marcha federal, miles de personas, ni hablemos las 2x1. Entonces, ya te digo, fue un desastre. Bueno, así fue como entregó la Argentina, como bien lo dijo Tristán Bauer, tierra arrasada. Así lo recibió Alberto y Cristina, ¿no es cierto?, a nuestra querida Argentina. Y así seguimos. Y con el 2x1 que mencionaste recién, digo, me imagino que debe ser difícil luchar durante tantas décadas
y de repente tener que empezar a luchar otra vez casi como si fuera desde cero, digo, para sostener cuestiones que uno ya pensaba que no iban a ser discutidas. Sí, bueno, con esta mafia judicial que tenemos, ¿qué te parece? Es lamentable, no puede ser. Y ahí estamos permanentemente exigiendo, ¿no es cierto?, que esta Corte Suprema se vaya y tener por fin una justicia como la gente. ¿A vos te parece que no quieren seguir investigando el atentado contra Cristina? Eso es lamentable. Y bueno, y todas las otras injusticias que siguen cometiendo. Pero no bajamos los brazos, ¿eh? Porque realmente seguimos haciendo, y no solamente nosotras. La tarea nuestra es que lo hacemos a los colegios, a las universidades, a los centros vecinales, y contar la verdad de lo que aquí ocurrió. Una de las patas de nuestra lucha. Memoria, verdad, justicia. Y eso hay que permanentemente contarlo. Somos muy pocas, queridos, las madres que quedamos, lamentablemente, pero estamos tranquilas, porque hay una juventud maravillosa, una juventud militante. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ayudar al otro. Lo hizo Alejandro, lo hicieron los 30.000. Y a ellos les estamos pasando la posta. De a poquito, ¿eh? Porque a pesar de los bastones y las sillas de rueda, las locas, seguimos de pie, querido. Vos has sido docente. Yo también caí en la escuela pública, así que soy docente. Y más allá de la causa específica o de las causas específicas que defienden las madres de Plaza de Mayo, yo no puedo separar la docencia que han hecho, sean conscientes o no, con respecto a generaciones y generaciones de mujeres jóvenes que están en la primera línea de todas las causas por las que vale la pena pelear, ¿no? Bueno, justamente soy docente jubilada, te imaginas, hace años, y honestamente nunca me imaginé que después de tantos años, ¿no es cierto?, de jubilada, iba a seguir haciendo docencia por la vida, con un pañuelo blanco en la cabeza, ¿no? Y esa docencia surte efecto, como vos decís, la cantidad de jóvenes, esa continuidad, porque derechos humanos, la violación a los derechos humanos son muchos. El principal es el de la vida, ¿te imaginas, no? Son muchos. Mirá las chicas del pañuelo verde. Claro. ¿Qué te parece? Me acuerdo que muchos decían, bueno, el pañuelo blanco ahora se tiñó de verde. Momentito, el pañuelo blanco es el pañuelo blanco. Son los 30.000. El pañuelo verde ya sabemos, ¿no? Así que esa es, como yo te decía, la tranquilidad. Nos damos cuenta, viste, siempre nos dice que somos el faro, que nosotros hemos iluminado, hemos abierto los caminos. Es verdad. Es la única parte del mundo que existen estas mujeres que salimos como locas, como nos llamaron, locas, sí, locas de dolor, de rabia, de impotencia. Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. Y vos fíjate, la mayoría de las madres eran amas de casa. Había quienes tenían su profesión, su trabajo, pero la mayoría. Y ahí salimos a poner el cuerpo, a ocupar lugares que eran para hombres. La calle, las marchas, todo, ¿no? Ese es un valor realmente fantástico. Nos dice que somos heroicas. No. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo, en circunstancias muy especiales. Hasta justamente, viejo, nos arrebataron y nos desaparecieron y las tiraron vivas a nuestras 3 queridas madres, a Azucena Villaflor, Esther Careaga y Mari Ponce, a las monjas francesas, bueno, a ese grupo como se conoce de los 12 de la Santa Cruz. Y pensaron que nos íbamos a quedar, al contrario, era un compromiso de seguir por ellas mismas, ¿no? Así que yo veo no solamente nosotras, ¿no?, estas chicas, pañuelo verde, y tantas otras mujeres que incluso los cargos que ocupan y todo. Y yo me pregunto,
¿Quién dijo que somos el sexo débil? Por favor. En general, lo que a mí me ha pasado durante estas 4 décadas de democracia es que me he encontrado muchas veces con momentos de profunda desesperanza, donde realmente nada de la realidad objetiva permitía alentar la posibilidad de la esperanza en algo parecido a la justicia. Pero en esos momentos, obviamente, siempre pensaban ustedes. Bueno. Digo, si estas mujeres en esta circunstancia, digo, con todo en contra, digo, nunca perdieron esa esperanza, digo, yo no tengo derecho a bajar los brazos. Bueno, justamente, querido, cuando en estos momentos, sobre todo, ¿no?, que se están viviendo momentos tan difíciles políticamente, siempre alentamos a que la lucha continúe, que no se bajen los brazos, tienen que hacer como decimos y hacemos las madres hace 46 años. La única lucha que se pierde es la que se abandona, así que no hay que bajar los brazos, e incluso cuando estén así un poco caídos, desilusionados, tienen que decir bien fuerte, si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros, verdad? Tati, muchísimas gracias por levantarnos. Abrazo enorme. Gracias a ustedes, chicos, porque con esto hacen memoria y con este programa Desiguales, que es una maravilla, ¿ves? Son jóvenes y hacen con esto memoria. Así que gracias yo les doy a ustedes. Gracias, Tati. Ya volvemos. Recordá que si querés volver a ver el programa o buscar alguno de los informes, podés buscarlos en las redes de la TV Pública, que ahí vas a encontrar todo el material. Llegó el momento de develar quién fue el autor de la frase misteriosa: ramal que para, ramal que cierra. No era tan misteriosa, no creo que muchos la recordamos, porque la verdad que sonó hasta el hartazgo. ¿Quién la dijo? Carlos Saúl Menem, ese señor que todavía tenía patillas. ¿Y cuándo la dijo? La dijo el 22 de noviembre de 1989. ¿En qué contexto? En el contexto de amenazar a los gremios ferroviarios para que no hicieran paro, precisamente. ¿Y con qué la amenazaban? Con el cierre y con la privatización de todas las líneas ferroviarias, que fue finalmente lo que pasó. Digo, fue más que amenaza, fue una profecía autocumplida. Chau ferrocarriles argentinos, infinidad de pueblos que se volvieron en pueblos fantasmas. Historia argentina. Y ya que hablamos de historia, vamos a las fechas que conviene recordar en las voces de Alan y Manuela. El 29 de abril de 2003, Santa Fe sufre una de las inundaciones más trágicas de su historia. Confluyeron intensas lluvias con una crecida desmedida del río Salado y esto afectó a 130.000 personas. Las cifras oficiales hablaron de 23 personas fallecidas, aunque los organismos de derechos humanos se refirieron a 158. El 12 de mayo del año 1986 fallece a sus 100 años Alicia Moró de Justo. La destacadísima militante feminista y socialista había tenido un rol protagónico en la ley de voto femenino y también como fundadora del Partido Socialista de la República Argentina. También integró la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El 10 de mayo de 2007, en las cercanías de Puerto Madryn y con 241 tripulantes a bordo, se incendia el rompehielos Almirante Irízar, uno de los 10 más grandes del mundo. Esta nave, que había sido parte de las campañas antárticas y que había funcionado como buque hospital durante la Guerra de Malvinas, estuvo fuera de servicio durante 10 años hasta el año 2017. El 14 de noviembre de 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner detona una columna de la cárcel de Caseros, iniciando de esta manera el último tramo de la demolición del presidio que había sido inaugurado por Jorge Rafael Videla, símbolo de la dictadura militar y de la represión política de ese entonces. El 15 de abril de 1986, el entonces presidente Raúl Alfonsín anuncia por cadena nacional lo que se llamó el Proyecto Patagonia, una serie de medidas de la cual tal vez
La más llamativa era trasladar la capital federal a las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones. La única medida que efectivamente llegó a concretarse fue la transformación en provincia de lo que era el territorio nacional de Tierra del Fuego. El 14 de mayo del año 2019, Marilina Bertoldi recibe el premio Gardel de Oro por su disco Prender un Fuego. Al subir al escenario, la cantautora y música lo que señala es que hacía 19 años que una mujer no ganaba este premio. En esa oportunidad había sido Mercedes Sosa. Una grosa, Marilina Bertoldi, a la vanguardia de la música contemporánea argentina, como están a la vanguardia las escritoras argentinas, como están a la vanguardia las cineastas argentinas. Ojalá pronto, digamos, esta delantera que tienen las mujeres tan claramente en el arte y en la cultura argentina se extienda a toda la vida institucional del país. Nos vemos la semana que viene aquí con más democracia.